Bienvenidos a nuestro podcast donde hablaremos acerca del psicoanálisis, los pioneros, principales aportes y planteamientos teóricos. Contaremos con la participación de Caterine Cubides, Estefanía Villalobos, Lady Tupán TV, Sara Rodríguez y Esmeray Quinchucua. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco, nacido en 1856, conocido como el padre del psicoanálisis. Esta disciplina cambió la forma en que tenemos la mente humana. Su teoría se centró en la idea del inconsciente, una parte de nuestra psique fuera de nuestro alcance del consciente. Influye de manera profunda en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Teoría de la estructura de la personalidad. Freud desarrolló varios conceptos clave, como la teoría de la estructura de la personalidad, que se divide en tres instancias. La primera, que es el yo, representa nuestros deseos más primitivos. El yo se encarga de mediar entre esos deseos y la realidad. El superyo actúa como nuestra conciencia moral. Teoría de los mecanismos de defensa. Otro de sus grandes aportes fue la teoría de los mecanismos de defensa, procesos de los inconscientes que usamos para manejar la ansiedad y los conflictos internos que tenemos cada uno. Estos incluyen la represión, la proyección, la negación, entre otros. Las importancias de las primeras experiencias. Freud también hizo énfasis en las primeras experiencias de la infancia, particularmente en el complejo del Edipo, que describe el conflicto emocional de los niños hacia sus padres en ciertas etapas del desarrollo. Para Freud, estas experiencias tempranas moldean la personalidad a lo largo de la vida. Las interpretaciones de los sueños. Finalmente, el psicoanálisis de Freud se centra en la interpretación de los sueños que él consideraba una vía privilegiada para lo inconsciente. A través de la técnica de la asociación libre, Freud ayudaba a los pacientes a liberar pensamientos reprimidos y a entender sus conflictos internos. Para Jung, la estructura psíquica se divide en 4 zonas: la del yo, en la que se encuentra la conciencia del propio existir; la del conocimiento general, conciencia; la del inconsciente personal y la del inconsciente colectivo. Jung, al igual que Freud, pensaba que en la mente humana hay residuos arcaicos de la evolución de la humanidad. Esta herencia arcaica está integrada, según Jung, por el inconsciente colectivo y los arquetipos. El inconsciente colectivo es un depósito de una sabiduría infinita. Desde el punto de vista genético, el inconsciente tiene 2 partes, una relativamente reciente, que es el inconsciente personal, y otra más profunda, que es el inconsciente colectivo. Para Jung, en la psique existen imágenes del pasado de la especie. Estas imágenes son las que denominamos arquetipos. Para entenderlo mejor, los arquetipos son un conjunto de recuerdos e ideas compartidas con los que todos podemos identificarnos, independientemente de la cultura, el tiempo en el que nacemos. Estos arquetipos se expresan en los sueños, la literatura, el arte, la religión. Hubo muchos arquetipos, pero él se centró en 4: la persona, el ánima o animus, la sombra y el sí mismo. El balance entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo lograrían una condición psicológica ideal, y esto depende de la tendencia que se tenga hacia el inconsciente. Uno de los grandes aportes de Jung fue una teoría de la personalidad. Para lograr esta teoría, propuso unos tipos psicológicos. Marie-Émile Lacan, quien nació en París el 13 de abril de 1901. Sus teorías del psicoanálisis nos plantean que el yo es construido a partir del discurso del otro y se estructura por medio del lenguaje. Sus aspectos principales son la formación del yo mediante un periodo denominado estadio del espejo, que se desarrolla entre los 6 meses y el año y medio. Se caracteriza por ser un proceso de identificación en donde el niño hace uso del mimetismo para construir su yo mediante una imagen externa. Segundo, factores que inciden en la formación del yo. Durante este proceso se tiene en cuenta el significante y el significado, que el significante es una imagen acústica y el significado el concepto o interpretación que se da a ese sonido. El conjunto de estos dos permite la formación del yo a partir del nudo de Borromeo. El nudo de Borromeo, que se caracteriza por lo imaginario, lo simbólico y lo real. Que lo imaginario es aquello que la mente recrea, lo simbólico es el conjunto de aspectos sociales y culturales lingüísticos del entorno. Lo real es aquello que no es perceptible.
El inconsciente se encuentra conformado por elementos significativos que se representan en forma de la banda de Moebius. La banda de Moebius, la cual no tiene principio ni fin, el revés es el inconsciente y el derecho es el consciente. Se relaciona con la palabra, esta puede generar síntomas, y la palabra son redes de significantes, y los síntomas son palabras o deseos atrapados en el cuerpo. En el nombre del Padre representa un aspecto simbólico de paternidad en donde el padre es el sujeto que ejerce esta función y el sentido por voluntad. Este interviene en los cuidados de la madre hacia el niño. El deseo es aquello que se encuentra en el marco de la demanda de la necesidad y representa el anhelo de cubrir una necesidad, pero al cumplir o satisfacer dicha necesidad se genera una falta, un vacío que se encuentra al suplir esta necesidad porque se requiere más. Melanie Klein, psicoanalista nacida en Viena en 1882, amplió las fronteras del psicoanálisis clásico, alejándose de las formulaciones freudianas tradicionales para enfocarse en los procesos inconscientes primarios de la infancia temprana. Klein propuso en primer plano el análisis del mundo interno, compuesto de fantasías inconscientes, impulsos agresivos y ansiedades tempranas. Frente a la visión de Freud, que privilegiaba el complejo de Edipo en torno a los 5 años, Klein sostuvo que los conflictos edípicos surgían mucho antes, incluso en el primer año de vida. Klein fue pionera en el análisis infantil y planteó que los conflictos psíquicos fundamentales aparecen mucho antes de lo que Freud propuso. Para ella, el bebé ya se enfrenta a intensas emociones de amor, odio, miedo y culpa desde los primeros meses de vida. Desde esta perspectiva, introdujo las posiciones esquizoparanoide y depresiva, conceptos clave para comprender cómo los seres humanos organizamos nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestras defensas psíquicas. Su enfoque no solo reconfigura la infancia, sino también el modo en que interpretamos el sufrimiento humano. Pero, ¿cuál fue su diferencia radical? Klein consideró que el inconsciente está poblado de fantasías originadas en las pulsiones, donde los objetos internos madre, pecho, cuerpo son fragmentados y sentidos como buenos o malos. Estas proyecciones y decisiones son el inicio de la vida emocional. Críticamente, autores como Anna Freud señalaron que Klein proyectaba estructuras demasiado complejas en etapas tempranas. No obstante, su obra abrió paso a una clínica más profunda, especialmente en casos psicóticos. Margaret es conocida por su enfoque en la teoría de la separación individual en el desarrollo infantil. Su trabajo se centra en cómo los niños pasan de una relación simbiótica con la madre a una mayor independencia y autoconciencia. Dado de que Margaret era pediatra, tuvo un cierto acceso a una directa observación de infantes mientras trabajaba en un hospital psiquiátrico en Nueva York. Hizo importantes contribuciones al psicoanálisis, especialmente en el estudio del desarrollo infantil. Comienza a establecer que el nacimiento biológico del infante humano y su nacimiento psicológico no coinciden en el tiempo. Mahler propone fases y subfases para el desarrollo psicológico. Realizó una labor pionera en el campo de la investigación sobre los bebés y niños pequeños. Basándose en estudios empíricos, desarrolló un modelo de investigación que tuvo una gran influencia en el psicoanálisis y la teoría de las relaciones objetales. El psicoanálisis estudia el aparato psíquico humano con énfasis en el inconsciente como fuentes de deseos, emociones y conflictos reprimidos que se originan en las experiencias tempranas. Analiza cómo estos contenidos influyen en la conducta, la personalidad y los síntomas, manifestándose en fenómenos como los sueños, los lapsus y los actos fallidos. Desde esa perspectiva, el psicoanálisis también aborda la subjetividad del individuo en su contexto histórico, social y cultural. El psicoanálisis transformó la comprensión de la mente humana al revelar que gran parte de nuestra conducta está determinada por procesos inconscientes, deseos reprimidos y vivencias infantiles.
Sus aportes teóricos, como la estructura del aparato psíquico, los mecanismos de defensa y la transferencia, ofrecieron una visión profunda del conflicto interno y la subjetividad. Esta perspectiva no solo influyó en la psicoterapia, sino también en la filosofía, la educación, el arte y la cultura, consolidándose como una herramienta clave para explorar el malestar humano y los procesos de cambio psíquico. Sigmund Freud fue un pionero en el campo de la psicología y su teoría en el psicoanálisis. Sigue siendo influyente en la actualidad a través de su trabajo. Freud nos enseñó que la mente humana es compleja y multifacética y que los procesos inconscientes juegan un papel importante en la formación de nuestra personalidad y comportamiento. Para finalizar, el psicoanálisis nos ayuda a identificar aquellos procesos mentales colectivos e individuales en los que determinemos la forma en la que podemos resolver el conflicto al cual nos enfrentamos. Muchas gracias.